Ok, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a trabajar la sesión número 3, correspondiente a la administración electoral venezolana. Aquí vamos a analizar la evolución histórica de la administración electoral en Venezuela, la nueva concepción del Estado venezolano, las concepciones de democracia participativa y protagónica y el poder electoral como garantía de ejercicio de la ciudadanía. Entre las primeras consideraciones que tenemos que hacer es que evidentemente ya hemos visto cómo se analizan las estructuras organizativas y funcionales de las administraciones electorales. Hemos visto que hay temporales o permanentes, que hay independientes, partidizadas, mixtas, que responden a los poderes judiciales o a ministerios de gobierno y que eso siempre va en función de la dinámica política y del esquema legal, de las características legales. Entonces, evidentemente, a lo largo de la historia de Venezuela, nosotros hemos pasado por distintas formas organizativas del poder electoral y es lo que vamos a analizar. ¿Cómo fuimos llegando desde administraciones electorales de carácter local y temporal hasta hoy tener una administración permanente y descentralizada? Entonces, vamos a iniciar este viaje a lo largo de la historia política y administrativa electoral de Venezuela. Cuando analizamos la evolución de la administración electoral venezolana para efectos de este taller, vamos a utilizar 5 momentos. Hay quien puede utilizar otros tipos de análisis, sin embargo, nosotros vamos a trabajarla en 5 momentos. El primer momento es cuando los organismos electorales estaban bajo la tutela de la administración de gobierno, que eso fue aproximadamente entre 1810 y 1945. Posteriormente, el momento de la transición a la institucionalidad democrática, y cuando el órgano electoral acompañó a la transición a la institucionalidad democrática entre el 46 y el 57, la administración electoral bajo el sistema de democracia de partidos, que eso fue entre el 58 y 1988, y posteriormente con la crisis de democracia, el proceso de despartidización de la administración electoral entre el 89 y el 99, y finalmente llegamos al poder electoral que se da desde la promulgación de la Constitución hasta nuestros días. Entonces vamos a comenzar con el análisis de la evolución de los organismos electorales. Como ya hemos dicho, para poder hacer el análisis de los organismos electorales utilizamos 3 categorías, entre muchas otras, pero 3 categorías fundamentalmente. Uno es la relación de dependencia, el otro es el nivel de jerarquización y otro es su temporalidad o permanencia. Entonces, en el primer caso vamos a hablar del momento en el cual los órganos electorales en Venezuela estaban bajo el tutelaje de la administración de gobierno, de uno de los poderes públicos. En este periodo vamos a encontrar 2 momentos. El primer momento entre 1810 y 1836. El nivel de importancia de los órganos electorales recaía en los órganos descentralizados, que denominábamos como juntas de censo, juntas de sufragio o juntas escrutadoras. Estos órganos, quizás una de sus funciones fundamentales que podemos recalcar era la expedición de la cédula de votación. Para cada elección se levantaba un censo y en ese censo se expedía una cédula de votación. No existía todavía un sistema nacional de cedulación e identificación. El sistema electoral de ese momento estaba basado en una selección de segundo o de tercer grado, en elecciones regionales y distritales, y por ende lo más importante era la elección, bien fuese de diputados o senadores al Congreso, que eran los que finalmente iban a elegir al presidente de la República. Por no ser una elección directa, el mayor peso, volvemos a repetir, el mayor interés de los electores estaba en cada una de las regiones y no en el resultado global, porque al final el resultado global solamente se iba a ver una vez que se reuniera el poder legislativo y hiciera quórum para poder elegir al presidente de la República y a las más altas magistraturas. Y en este periodo las mesas electorales funcionaban como unidades meramente receptoras. Seguimos evolucionando, la democracia fue avanzando en el país y ya para 1936 se hace el primer intento de construcción
de una administración electoral centralizada, con la creación del Consejo Supremo Electoral, quien nace fundamentalmente como un órgano de apelaciones. Frente a los conflictos que se suscitaban en las regiones con las juntas estadales, el Consejo Supremo Electoral se conformaba como un cuerpo de apelación. Este Consejo Supremo Electoral era subordinado a las Cortes Supremas de Justicia. O sea, en cada entidad federal existía una Corte Suprema de Justicia porque la justicia estaba regida bajo un régimen federal para estos momentos. Y para este momento. Y esas Cortes Supremas de Justicia, cada una elegía un representante, esos 23 representantes elegían al Consejo Supremo Electoral y ese Consejo Supremo Electoral elegía un presidente, un vicepresidente y un secretario. En el caso, para este momento, seguían siendo muy importantes las juntas electorales estadales y para estos casos, tanto en los casos electorales, las juntas estadales, las juntas distritales y las juntas municipales, la designación de sus integrantes recaía en los respectivos consejos municipales, que eran los órganos de gobierno a este nivel. Por eso es que hablamos que durante todo este periodo tenemos órganos electorales bajo el tutelaje de la administración del gobierno, bien fuera la administración central o la administración descentralizada. Entonces llegamos al periodo de la transición a la institucionalidad democrática y cómo se comportó el órgano electoral en este periodo. Estamos hablando desde la caída o el derrocamiento de Isaías Medina Angarita hasta el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. En este proceso vamos a comenzar ya una vez que culmina el periodo de gomecista con la salida de Medina Angarita del poder, se convocan a elecciones y en la administración electoral empieza a tomar las características que vamos a denotar a continuación. Primero, el Consejo Supremo Electoral ya no es un consejo de apelaciones o un órgano de apelaciones o un órgano de alzada, sino se hace el órgano rector de la administración electoral. El voto de los venezolanos se hace universal, directo y secreto para los cargos de elección popular. El órgano electoral es designado por el Poder Legislativo. Aquí tenemos que hacer un paréntesis importante para hablar de cómo se fue invirtiendo el nivel de jerarquía y eso marcó la evolución. Hablamos de que a partir de este momento las juntas electorales y los demás organismos subalternos son designadas por el Consejo Supremo Electoral en un modelo de organización lineal, jerárquica y subordinada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a encontrar que va a haber un Consejo Supremo Electoral que va a designar las juntas regionales o las juntas estadales. Las juntas estadales a su vez van a designar a las distintas juntas distritales y las juntas distritales van a designar a su vez tanto a las juntas municipales como a los integrantes de mesa electoral. Entonces, y el ejercicio de las funciones se va a ir en función de en forma de cascada, en tanto y en cuanto la Administración Electoral Central, o sea, el Consejo Supremo Electoral, le vaya dando funciones a cada uno de esos organismos, de esas juntas electorales subordinadas. Las mesas electorales, que antes eran meras receptoras de votos, ahora asumen el acto de escrutinio. El escrutinio de los votos se hace en cada una de las mesas electorales y las actas se envían a la Junta Electoral para que haga la totalización. Las juntas electorales asumen el acto de postulación. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, solamente había elección por nombre y apellido de cada uno de los candidatos, se les entregaba una papeleta y la electora o elector colocaba el nombre del candidato por el cual quería el sufragar. A partir de 1946, que cuando ya el sistema electoral empieza a ser un poco más complejo, la representación en el Poder Legislativo, Senado y Cámara de Diputados se hace más compleja y empezamos a hablar de una representación proporcional en un sistema de partidos. Es decir, cada partido va a postular su lista de candidatos y los electores van a votar por ese listado de candidatos. Esas listas de candidatos, cada una se va a presentar ante la Junta Electoral correspondiente. Entonces, el acto de postulación pasa de ser un mero trámite donde yo ponía el nombre a un acto mucho más complejo donde yo voy incluso a revisar los recaudos, a decidir o no sobre la admisión o rechazo de esas postulaciones y posteriormente todos los pasos sucesivos
que tienen que ver o que se dejan correr del acto de postulación, como es la elaboración de los listados de candidatos, la elaboración de las tarjetas electorales, por supuesto, y finalmente la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos ganadores. En el caso de la Administración Electoral Central, esta es una administración de conformación partidista y la representación es de los partidos políticos mayoritarios, es decir, los que tengan más del 10% de la votación obtenida en la Cámara Legislativa, en la Cámara de Diputados. Entonces, esta es el primer intento o el primer atisbo de institucionalización democrática de la administración electoral, que es súbitamente cortado con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el derrocamiento de Rómulo Gallegos y la llegada al poder de Marcos Pérez Jiménez. Y entonces nos vamos a retroceder a el periodo entre 1948 a 1957, donde volvemos a una designación de la administración electoral bajo el tutelaje de órganos de gobierno. En un momento, la administración electoral fue designada por la Junta Patriótica de Gobierno, por la Junta de Gobierno, y seguidamente fue designada, como hablábamos nosotros, en un esquema complejo donde el Ejecutivo designaba un representante, el Legislativo designaba un representante y el Poder Judicial designaba otro representante. Además que hubo una reducción significativa de los integrantes de la Administración Electoral, tanto del Consejo Supremo Electoral como de las juntas electorales. En el caso del Consejo Supremo Electoral pasamos de casi 11 representantes, si mal no recuerdo, a apenas 3 representantes. Termina el periodo de Marcos Pérez Jiménez y volvemos al cauce democrático. Entramos en un sistema o en un periodo que llamamos el sistema de democracia de partidos. Los partidos son los que van a controlar la vida política del país. En este periodo vuelve, ya en 1958, el Consejo Supremo Electoral a ser órgano rector de la administración electoral, designado por el poder legislativo, tiene la constitución del poder electoral, del órgano electoral, del Consejo Supremo Electoral, se hace con representación de los partidos políticos mayoritarios. Las juntas electorales, si bien siguen siendo designadas de forma jerárquica y lineal, es decir, el Consejo Supremo designa la Junta Estadal designa el ámbito distrital y el ámbito distrital designa el ámbito municipal y las mesas electorales, son designadas con arreglo a la representación política. En función de la representación política del partido, se le daban a cada partido tantos integrantes en el respectivo organismo descentralizado. Para 1964 ya empezamos tímidamente con la incorporación de factores independientes. O sea, además sigue siendo designado por el Poder Legislativo, pero ya no todos son representantes de partidos políticos, sino hay una participación de algunos actores independientes en la conformación del órgano electoral. Y se le da derecho a voz a los partidos minoritarios. Recordemos, anteriormente solamente eran los partidos con mayoría quienes tenían derecho a integrar el órgano electoral, el Consejo Supremo Electoral. A partir de este momento se le da derecho a voz a los partidos minoritarios. Ya para 1970, 1988, empiezan a haber unos avances importantes que no tienen que ver con la parte de la constitución del organismo, sino con la parte funcional. Empezamos a hablar que para 1970 ya empezamos a tener autonomía administrativa, presupuestaria y funcional. Esto a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Sufragio. Empezamos a trabajar con la figura del registro electoral permanente. Ya no se levanta un censo electoral por cada elección, sino que el registro electoral pasa a ser un proceso permanente. Y vamos también a comenzar con el proceso de fiscalización del proceso de tramitación y expedición de la cédula de identidad, lo cual es el primer avance hacia el control o hacia la participación
de la administración electoral en el proceso de la identificación civil del país. Llegamos al periodo 1989-1999. Este periodo está marcado por la crisis institucional de Venezuela que pone fin al sistema de democracia de partido. El sistema de democracia de partido se había agotado. Ya para 1989 la primera expresión fue lo que denominamos el Caracazo, una expresión social. Posteriormente, una serie de insurrecciones militares en descontento por el proceso político de descontrol político que ya se vivía en la República. Para este momento empezamos con algunos cambios que van dando visos de hacia dónde debe ir la administración electoral y hacia dónde debe ir el país. El Consejo Supremo Electoral se sigue manteniendo como órgano rector de la administración electoral, sigue siendo la designación del órgano electoral por el Poder Legislativo, pero la mayoría de los representantes debían ser ciudadanos independientes y la minoría, por ejemplo, si eran 11 representantes, 6 eran ciudadanos independientes y 5 en representación de los partidos políticos, con lo cual se empieza a quitarle peso al sistema de partidos y a darle mayor peso a la representación de ciudadanos e independientes. Las juntas electorales siguen siendo designadas, pero también en un sistema mixto, con representación de ciudadanos independientes y con representación política. En este periodo comienza el proceso de descentralización, es decir, recordemos que hasta 1988 nosotros solamente los cargos a elegir son cada 5 años y elegimos presidente de la República, senadores, diputados, consejos legislativos, asambleas legislativas y consejos municipales en una tarjeta única que era denominada tarjeta pequeña. Teníamos un voto para presidente de la República y un voto para todos los cuerpos de deliberantes. Con el proceso de descentralización, primero empezamos a elegir otros cargos de la administración pública regional y municipal, como es el caso de los gobernadores de estado y de los alcaldes. Y también empezamos con el proceso del voto personalizado. Nosotros cuando iniciamos la democracia solamente nos regíamos por el sistema de representación proporcional, o sea, por lista de partidos. A partir de este momento empezamos a votar tanto por listas como por nombre y apellido por los distintos candidatos a diputados, a senador, a concejal y a asamblea legislativa, a consejo legislativo, que se postulaban en las distintas circunscripciones electorales. Esto hace, por ejemplo, que el trabajo o la función de las juntas electorales se hiciese mucho más compleja. Este periodo entre 1989 y 1997, sin embargo, no fue suficiente para las exigencias de los ciudadanos, quienes exigían más y mejor democracia. Así llegamos a 1997, muere el Consejo Supremo Electoral y se da paso al Consejo Nacional Electoral como órgano rector de la administración electoral. Este órgano rector de la administración electoral era designado por el Poder Legislativo y solamente conformado por ciudadanos independientes sin filiación política. Hasta este momento, los partidos tuvieron intervención en el proceso electoral. A partir de este momento, los ciudadanos independientes son los que van a tomar la tutela de los organismos electorales y así se ha mantenido hasta ahora. Se crea la figura del servicio electoral obligatorio. O sea, supone el derecho y el deber de todos los electores de conformar los organismos electorales. ¿Cómo hacemos para preservar o para hacer cumplir este principio? Las juntas y las mesas electorales fueron conformadas por sorteos públicos en donde se designaban tanto a los miembros de las juntas electorales como a los miembros de las mesas electorales. Y también hablamos en el proceso de procesamiento de la data electoral del inicio del proceso de automatización del acto de votación, con lo cual empezamos a dar más garantías para la confiabilidad y la transparencia y la celeridad en los procesos electorales. Finalmente llegamos al año 2000. El año 2000 es el año en el que se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con la promulgación de la República Bolivariana de Venezuela
se instituye el poder electoral. Vamos a leer de la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana cómo concibió el constituyente el poder electoral. Entonces hablamos como la expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Se crea una nueva rama del poder público, el poder electoral, ejercido por órganos del Consejo Nacional Electoral, que tiene por objeto regular el establecimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garantice el advenimiento de un nuevo ideal u objetivo democrático, una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. De ahí a que nosotros hemos venido afirmando que cuando hablamos de poder electoral no hablamos de una mera administración que organiza elecciones, sino de un mecanismo, de un órgano del Estado que fomenta y sustenta la participación ciudadana. Entonces, esta participación ciudadana ¿es donde nace? Nace de una nueva concepción de Estado venezolano que venía en la antesada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reza que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En esta nueva concepción del Estado venezolano, entonces vemos cómo el concepto de democracia se amplía. Ya no tan solo la democracia es la elección de representantes que ellos deciden sobre la vida del colectivo. Es un Estado democrático donde no tan solo se piensa en el Estado de Derecho, sino también pensamos en el factor social y en el factor de justicia como valores superiores. Y hablamos de la democracia y de la responsabilidad social de cada uno de los ciudadanos. Entonces, aquí llegamos a la concepción de democracia participativa. La evolución de la democracia tiene tres momentos. En primer lugar, hablamos de la democracia directa, de los albores de la democracia creada en Grecia, en Atenas fundamentalmente, donde cómo se concebía la democracia directa. Todos los ciudadanos eran convocados para discutir directamente de forma permanente a través de las asambleas todos los asuntos que le eran de su interés. En este proceso, por supuesto, este proceso era factible en sociedades muy pequeñas donde era posible mantener esta discusión. Ojo, en sociedades muy pequeñas y esta democracia directa solamente podía ser ejercida por aristócratas que no tenían que trabajar, que tenían a sus esclavos y a otros siervos, y ellos sencillamente se dedicaban a los asuntos de gobierno y de Estado. Ahora bien, no era inclusiva, si bien pareciese que fuese lo mejor, no era inclusiva porque solamente se reducía a un grupo y tampoco era práctica, porque en la cotidianidad tú no puedes tener a todo el mundo discutiendo todo el día todos los asuntos. De ahí pasamos a un segundo estadio, que fue el de democracia representativa. En este concepto de democracia representativa, los ciudadanas y ciudadanos elegíamos a unos representantes y esos representantes se encargaban de hacer la gestión de gobierno. Si bien en principio fue una solución interesante y que permitió el avance de la sociedad y de la concepción del Estado, en algún momento estos representantes también secuestraron a la democracia. Se concibieron que una vez electos eran ellos solamente los únicos capaces de decidir y de tomar decisiones y dejaban a un lado a quienes le habían conferido el poder directamente. Y de ahí nos vamos a la concepción de democracia participativa y protagónica. Es un nuevo esquema que condensa la democracia representativa, o sea, la elección de representantes de los ciudadanos para la conformación de órganos, con la democracia directa. O sea,
además de que yo elijo a mis representantes, también creo mecanismos de participación, no tan solo para el control, sino para la opinión permanente de cada una de las acciones de estos representantes. Se habla sencillamente de que el pueblo no tan solo elige los representantes, sino participa y controla la gestión de esos representantes. Entonces llegamos al estadio de democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra Carta Magna. Entonces, ¿cómo concebimos la participación ciudadana? Y vamos a volver al artículo que utilizamos, al artículo 62 de la Constitución, que fue el que utilizamos cuando iniciamos este curso. Hablamos de que todos los ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos de forma directa, democracia directa, o por medio de sus representantes, democracia representativa, elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la ejecución pública. Vean que ya no hablamos tan solo de la elección, sino formación, ejecución y control de la gestión pública, es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar las condiciones más favorables para su práctica. A partir de este momento, la participación ciudadana se convirtió en un vector fundamental de la vida del Estado venezolano. En este estadio, entonces tenemos una nueva estructura del poder público nacional. El poder público nacional primero lo vamos a estructurar en tres niveles: un nivel nacional, un nivel estatal y un nivel municipal. Y lo vamos a conformar en 5 órganos de poder. Vamos a hablar en primer lugar del poder ejecutivo, que es el encargado de realizar y administrar las funciones de gobierno. El poder legislativo es el encargado de la función legislativa, de la producción de las leyes y del control político. El poder judicial, que es el poder encargado del control legal, del control de la legalidad de la actuación del Estado. Y creamos 2 nuevos poderes que evidentemente ya venían siendo una exigencia de las sociedades desde los momentos más antiguos y que ahora los materializamos, que es el poder moral, que incluye la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría como los vectores o como los rectores de que la actuación, tanto de que la actuación del Poder Público Nacional estuviera pegada a los valores éticos y morales, y el poder electoral como garante de la participación plena y permanente de los ciudadanos. Entonces, estructuramos 3 niveles del Poder Público Nacional y 5 estructuras, 5 órganos del Poder Público, 5 poderes. Entonces, dentro de esto nosotros estamos en el poder electoral. El poder electoral entonces deja de ser sencillamente un organizador de elecciones, empieza a tener múltiples funciones o múltiples. Nosotros vamos a tratar de concentrarnos en 3 dimensiones del poder electoral. La primera dimensión, por supuesto, que es la participación ciudadana, que es a través del sufragio para la elección de los representantes o la consulta de los ciudadanos a través de los mecanismos de participación referendaria. La segunda dimensión era la dimensión de ciudadanía, y esa dimensión de ciudadanía la damos a través del control que se tiene del registro civil, o sea, de los datos civiles de los ciudadanos, de la importancia de que los ciudadanos tuviesen un registro civil adecuado para que eso les garantizase el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Y por último, el derecho a la asociación o la dimensión de asociación, la posibilidad de los ciudadanos de asociarse en distintos grupos, garantizando el principio del pluralismo. Y ya no hablamos tan solo de las asociaciones políticas, sino que el poder electoral fue mucho más allá, fue hacia las organizaciones con fines políticos, a organizaciones sindicales, organizaciones gremiales y otros organismos y otras asociaciones o otras formas de asociación de la vida nacional, en la cual el poder electoral les da la garantía de democracia interna para la valoración efectiva
de las decisiones de todos los ciudadanos en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Entonces, en estas dimensiones del poder electoral, ¿cuáles son las actividades que vamos a tener en cuenta? Vamos aquí a modo de reflexión final. Ya tenemos en esta nueva dirección la elección de cargos públicos de mandato popular, nuevos vectores de participación entre los que señalamos el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos, que son los mecanismos que están contenidos en la Constitución para participar más allá de la elección. La democracia interna, como ya dijimos, no tan solo de las organizaciones con fines políticos, sino también de las organizaciones gremiales, sindicales y demás sectores de la vida social, de la sociedad civil organizada del país. Y finalmente la construcción de un registro sólido que contenga todas las actuaciones referentes al estado civil de las personas, evacuado de una manera fidedigna, segura y custodiados adecuadamente en beneficio tanto de los interesados, de los ciudadanos, del Estado y de cualquier persona que quiera acceder a esos datos para tener cualquier información. En este sentido, entonces, aquí terminamos nosotros con la evolución del poder electoral, de la administración electoral venezolana, desde sus albores en juntas electorales, posteriormente su evolución a Consejo Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral y finalmente poder electoral. En la próxima sesión vamos a estar analizando ya al Consejo Nacional Electoral como órgano del poder electoral. Entonces vamos a estar viendo las bases legales del Consejo Nacional Electoral, los mecanismos a través de los cuales se conforma el Consejo Nacional Electoral, sus competencias y cuáles son los avances y la composición actual, los avances en materia administrativa y electoral que ha tenido el Consejo Nacional Electoral en este periodo histórico y la actual composición del Consejo Nacional Electoral.